Hay que escuchar con la máxima atención a todos y estar muy atento para ver por dónde se desarrollan las cosas, para ver cómo colocamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra disposición, nuestra voluntad, justamente en la dirección del futuro. Les presento a las personas que han accedido tan amablemente a pasar un rato con nosotros aquí para hacernos llegar sus puntos de vista. Elena Pisonero, que van a ver aquí, es economista de Madrid, socia de KPMG, es adjunta al presidente en España. Buenas noches, muchas gracias. Está Alejandro Inurrieta, que nació en Biarritz, que es economista, doctor en Ciencias Económicas en la Universidad Complutense. Está con nosotros José Carlos Díez, que es economista jefe de Intermoney, es panelista de previsiones del Banco Central Europeo. También Juan Torres, economista, granadino, catedrático de Economía Aplicada, miembro del Comité Científico de ATAC. Y finalmente Santiago Carbó, que es economista, que es valenciano, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada. Vamos a pedir a cada uno de ellos que de una manera breve nos exprese el punto de vista central de su pensamiento en torno a esta crisis ahora mismo. Podrían estar hablando horas y horas del tema, pero les he pedido que nos coloquen al menos en un punto de todas las ideas posibles, la que quisieran que penetrara de forma más clara, más directa en este momento. Elena, ¿cuál sería, un punto de vista que quisiera que quedara claro defender? Yo creo que bueno, primero gracias por la invitación, es un placer. Y sobre todo después de una hora muy interesante en la que yo cogería una serie de ideas, sobre todo la parte positiva que efectivamente apuntalaba el presidente González, de que la crisis siempre es una oportunidad, como bien decía nuestro amigo extremeño, de, si no ganar, de aprender. Y yo apostaría sin duda por buscar la hoja de ruta que nos va a llevar a una situación que necesariamente va a ser distinta. Nosotros somos distintos, las circunstancias son distintas, y creo que es una oportunidad para aprender. Y no centrarnos solo en echar la culpa a alguien, eso desgasta mucho. Yo creo que sí tiene que estar en la hoja de ruta el que no pueda haber impunidad. Yo creo que eso no es bueno para ninguna sociedad democrática. Hay que ver cuáles son las malas prácticas y perseguirlas, pero al mismo tiempo buscar aquellas que hay que premiar. Hay que premiar el esfuerzo, el emprendedurismo, sin duda, y como ha dicho el presidente González, ha dado tres piezas que me parecen muy importantes y son claves esenciales de lo que un país europeo, y doy otra clave, nosotros somos Europa, el euro es nuestro cielo protector, yo coincido totalmente con el presidente González, pero eso exige responsabilidad. Cuando compartimos con otros soberanía, pensamos que la cedemos, pero en realidad la compartimos, tenemos que asumir una responsabilidad. Y decía el presidente González que hay que hablar de educación, de I+D, sin duda, y de salud pública. Eso está en la esencia del sistema europeo. Pero busquemos un sistema en el que realmente potenciemos, como bien decía el presidente González, una educación que nos prepare para ser competitivos en un mundo que es global. Y aquí no hay barreras, ni protecciones, ni garantías de nada. El riesgo existe, pero hay que asumir el riesgo con la garantía de que vamos a ganar. Bien, sí, un mensaje optimista, y el centro de la historia, diría, sería el sostenimiento de esas líneas, digamos, Creo que tenemos que hacer un esfuerzo, como yo personalmente lo intento hacer cada día, de ver cuáles son mis fortalezas, qué es lo que considero que es para mí importante. Yo creo que por lo menos en mi caso, como europea, que me siento profundamente, hay unos valores sociales que son constitutivos de nuestra manera de funcionar. Más allá de entrar en crisis y de decir lo que nos van a quitar, yo prefiero decir qué es lo que tengo que hacer para mantenerlo, hacerlo sólido y efectivamente tener un futuro en lo que yo creo. Y yo creo en eso, sin duda alguna. Señor Inurrieta. Buenas noches y muchas gracias también por la invitación. Yo creo que hay dos cosas fundamentales que habría que empezar a hacer. La primera es parar la orgía financiera. Yo creo que cuando una ciudadanía, cuando una sociedad solo habla de economía financiera, solo hablamos todos los días de mercados financieros y no hablamos de economía real, no hablamos de empresa, no hablamos de educación, no hablamos de emprendimiento, no hablamos de economía productiva, estamos enfermos. Y lo que hay, efectivamente, es una gran enfermedad de sobreendeudamiento privado que nos han llevado hasta aquí. Comparto con Elena, no hay que echar la culpa a nadie, pero sí hay unos drivers, unas líneas que nos han llevado hasta aquí, nos han llevado a una situación absolutamente de quiebra en familias, en empresas y finalmente a los estados. Y esto hay que pararlo ya, y hay que pararlo reduciendo el balance financiero mundial,
Y hay que pararlo haciendo una quita de deuda global. Acreedores y deudores tienen que pagar esta crisis, como han pagado otras en otros países, como Suecia o como Estados Unidos en algunos casos. Por lo tanto, hay que liberar renta, hay que liberar para que los ciudadanos, consumidores y familias tengan liquidez para poder acometer el futuro. El Estado se libere también de una parte de su deuda y tienen que pagar las dos partes. Y aquí solo está pagando claramente los deudores. Yo creo que eso es un elemento que no se está contemplando. Se puede hacer una quita global de deuda a nivel europeo y a nivel mundial y con eso, claramente 30-40%, que es lo que están descontando además los mercados financieros, tendríamos un nuevo escenario para empezar todo lo que se ha dicho aquí. Educación, I+D+I, salud y una cosa que se le ha olvidado a Felipe González, cultura. Se está recortando uno de los bienes y uno de los nichos de empleo más importantes de este país, hablando de creatividad, que es la cultura. Y yo tengo ejemplos de ayuntamientos que se están cargando directamente la cultura, como el Ayuntamiento de Gijón. Carlos. No soñarás todas las noches con ese. Bueno, hombre, yo creo que nosotros, esto es una ciencia muy antigua, ya empezó un discípulo de Sócrates, la escribió y puso nombre a la ciencia, pero seguramente antes ya se hablaba, y poco a poco hemos ido desarrollando instrumentos, uno de esos es el Producto Bruto que decía Felipe González, y lo que hacemos los economistas es dividirlo por el número de habitantes y medir su evolución, y decimos que es un indicador de bienestar, pero desde hace 50 años los neuropsicólogos y sociólogos hacen encuestas de felicidad, entonces cuando el indicador sube, la felicidad se estanca. Y cuando el indicador cae, la felicidad se desploma, ¿no? Entonces yo he llegado a la conclusión que una buena economía no te hace feliz, pero una mala economía te hace muy infeliz. Yo creo que estamos en esa fase de la mala economía y la labor que, ¿no? Al final hablamos de esto de la confianza, que es un bien tan etéreo, parece que lo podía haber inventado un economista, porque no es contrastable, entonces es opinable 100%, ¿no? ¿no? Como decía Churchill, ¿qué opina usted de la confianza de los españoles? Y dice, lo siento, no conozco a todos. Entonces, yo creo que en esa parte de la confianza lo que podemos aportar, y por eso tan importante este tipo de eventos, es un poco de luz al ciudadano para ese desconcierto que tiene, ¿no? Que se mete dentro. ¿Por qué? Porque cuando las cosas van bien, a nadie le preocupa la economía. Si las cosas siempre fueran bien, nosotros seríamos prescindibles. No habría economistas, porque no habría problemas. Entonces, solo aparecen cuando estás mal. Entonces, vas al ambulatorio, ¿no? Tengo un virus, me siento fatal, necesito una medicación. Entonces, bueno, a ver si somos capaces de curar la economía. Lo que nosotros intentamos es que haya buenas prácticas, como en la medicina, pero lamentablemente hacemos economía patológica y sobre todo forense. Ahí somos especialistas, lo hacemos ya todo muy bien. Bueno, la prueba de que ahora vivimos una situación inédita, que nos está enfrentando con fenómenos a los que no nos habíamos en principio preparado, lo demuestra la situación de ATAC, por ejemplo. Usted es asesor de ATAC. Hasta hace no mucho tiempo ustedes eran una cosa que producía muchísima risa, digamos, a la ortodoxia económica, y ahora resulta que ya están en los grandes foros internacionales defendiendo las tasas Tobin, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no sé, ¿cuál es, desde su punto de vista, el centro del problema? Se están apuntando cosas, me quedo con una muy específica, ha dicho el señor Nurrieta, ha hecho una propuesta muy concreta, hacer una reducción directa de la deuda para poder pasar al capítulo que nos decía Elena Bisonero. ¿Cuál sería su primer escalón? Yo diría tres cosas antes de entrar en faena. En primer lugar, que de esta crisis, como de cualquier problema social y humano, se puede salir. Primero, reconociendo con sinceridad y con transparencia los males que uno sufre. Ningún enfermo sana si engaña al médico. En segundo lugar, tratando de descubrir los remedios que tienen esos males, con inteligencia y con mucha democracia, no con pensamiento único. Cuando uno está enfermo, llama a una variedad de médicos para oír diversas opiniones. Y, en tercer lugar, estableciendo las condiciones para que no se reproduzcan los males que ahora se han producido. La segunda idea que yo diría sería que, lamentablemente, vamos por el mal camino, porque los poderes que tienen la capacidad de manejar los resortes de las decisiones sociales, del debate social, los medios de comunicación, los grandes políticos, los grandes financieros, no están por esta labor de ser transparentes, de ser sinceros y de compartir los riesgos y los problemas que comporta la crisis. Y la tercera idea sería que, a pesar de esa dificultad y a pesar de que se nos pone el camino muy cuesta arriba, como estamos comprobando yo creo que día a día, sin embargo tenemos que tener todo muy claro que cualquier sociedad, cualquier colectivo, yo me atrevería a decir que cualquier persona
puede salir de los problemas que tiene. Yo creo que tenemos que ser conscientes de que podemos y vamos a salir de esta crisis si ponemos el empeño colectivo en salir de ella. Pero claro, para que ese empeño colectivo sea efectivo, en este momento concreto hace falta enfrentarse con mucha firmeza a los privilegios, enfrentarse con radicalidad a las injusticias que nos están gobernando, convencerse y convencer a toda la sociedad de que no es posible que una economía funcione basándose en la riqueza del papel, sino que hay que hacer que los recursos vuelvan a las empresas y vuelvan a quien crea bienes y servicios que satisfacen nuestras necesidades, convenciéndonos y convenciendo a todos de que la desigualdad y la democracia cada vez más degenerada es una rémora para las economías y, sobre todo, que los valores humanos que pueden poner en marcha incentivos para que todo vaya mejor no pueden ser solamente que unos pocos ganen dinero, sino que tienen que ser otros que, entre otras cosas, tienen mucho que ver con el relacionarnos de una manera mucho más sana con la naturaleza y con las personas que están a nuestro lado. ¿El Carbó? Muchas gracias primero por la invitación. Pues ya no sé si lo tengo fácil o difícil, porque claro, ya el quinto y me han ido quitando las ideas. Una abajo, seguro iba pasando. Bueno, yo creo que lo primero evidentemente es dejar el estado de negación que cada parte del mundo tiene en cuanto a su realidad y a cuanto a lo que le pasa. Yo creo que en España hemos superado ya algunas cosas, hemos hecho frente a algunos problemas, tenemos que hacer frente probablemente a otros, ahora en una nueva etapa que se abrirá probablemente a partir de noviembre y diciembre. Y para mí, creo que la idea fundamental que quiero transmitir es que los economistas y los esfuerzos, principalmente de los economistas, tenemos que dejar lo forense. Es decir, estamos siempre hablando de los muertos, de los fallecidos, y tenemos que empezar a pensar más en la vida, en el nuevo crecimiento, por dónde va a ir. Porque dotar de crecimiento a nuestra economía o la economía europea nos va a permitir salir del atolladero de la deuda. Es decir, pensamos que podemos salir con parches, con rescates, con esas palabras más de economía forense, en vez de estar pensando, bueno, si crecemos, si empezamos a buscar cómo crecer, probablemente sea bastante más fácil pagar. No estoy de acuerdo, ya por abrir un poco el debate, con esa quita. Al menos me la tiene que explicar mejor, es decir, cómo lo vamos a hacer en términos prácticos sin que generemos verdaderamente un terremoto que nos lleve a algo peor. Estoy de acuerdo con que hay mucha deuda y hay que reducir el peso de la deuda, pero me gustaría saber un poco más cómo vamos a hacer con esa propuesta, ¿no? Por favor, yo me he desvanecido. Continúen. Sí, bueno, me temo que estamos ya en el terremoto. O sea, es que no estamos pendientes de que venga un terremoto. Es que en 2011 empezó con una cifra récord de crecimiento del desempleo. Es que en España hay cientos, no quiero ser alarmista, pero es que hay cientos de... No te cortes tampoco, ¿no? Sí, yo no me corto ni siquiera contigo a mi lado, ¿sabes? Porque de verdad que no me corto, me hace mucha gracia. Hay docenas de empresarios que se están suicidando en España. Es que yo no quiero hablar de una cosa que es muy seria, pero es que ninguna economía, ninguna empresa puede sobrevivir sin financiación y sin demanda. Y se están llevando a cabo políticas económicas, especialmente en Europa, que creo que lo está haciendo especialmente mal frente a otras zonas, que están cerrando las fuentes que permiten generar ingresos y que está haciendo frente a la deuda, generando más deuda. Eso es una barbaridad. En recesión no quitas deuda. Yo creo que aquí se habla mucho hoy de emprendimiento. Yo creo que es uno de los elementos que seguramente la ciudadanía está esperando, porque hay muchas ideas y mucha creatividad. Yo he tenido la suerte, yo creo que la suerte, de pasar por tres elementos que han sido, en esta última crisis, relativamente cruciales. Uno es el Ministerio de Economía, en la Secretaría de Estado. Otro es la presidencia de la Sociedad Pública de Alquiler, con el gran problema que ha generado esta crisis, que es el endeudamiento para la compra de vivienda. Somos un país atípico en la estructura de tenencia de vivienda. Por ejemplo, se dice, Alemania no tiene la misma... No, claro, Alemania, básicamente, el 60% de la población vive en alquiler, no ha tenido que pasar por el endeudamiento tan brusco y tan brutal, como decía Felipe González, y también, en estos momentos, me enfrento a la situación del emprendimiento y la creación de una empresa. Los tres elementos que yo creo que en esta crisis han transformado este país. Y realmente, cuando se habla de I+D, de emprendimiento, se habla, yo creo que con mucha ligereza, a veces sin conocerlo.
En España hay un problema muy serio que no conoce mucho la ciudadanía, y es que, primero, la financiación privada, es decir, la financiación de la banca, del sistema financiero, no va al emprendimiento, ni va a ir nunca, o casi nunca, porque tiene un riesgo muy elevado. ¿Cuál es la alternativa? La financiación pública. ¿Qué financiación pública tenemos en este país? Todo el mundo sabe lo que es el ICO. Todo el mundo sabe, o menos gente sabe lo que es ENISA, COFIDES, que son los instrumentos de financiación pública. ¿Ustedes saben en el balance del ICO quiénes son los mayores, las empresas que más fondos les llega del ICO, de la financiación pública? Las grandes empresas están en el IBEX. El 90% de la financiación del ICO va a grandes empresas. Eso es un drama que tiene este país, que como no acometamos la financiación pública desde una banca pública específica, no la banca pública de los 80, pero una banca pública de verdad, que acometa el emprendimiento, que acometa la financiación para la cultura, los nuevos proyectos, la creatividad, esa nueva banca pública solamente va a ser eficiente cuando, digamos, desaparezca esta selección adversa. Las grandes corporaciones financieras públicas y privadas apuestan únicamente por empresas grandes o con un capital y un riesgo muy pequeño. Con eso no podremos ir a ningún sitio, y desde luego el ejemplo es muy loable que nos han presentado hoy, pero hay miles y miles de empresas, de pequeños empresarios y de gente que estamos ahora mismo intentando financiar, que es imposible. O banca pública real, o seguiremos en esta atonía absurda en la que estamos Pero hablando. Alejandro, hay países en los que hay un fuerte emprendimiento y hay una financiación que no es pública, ¿no? Si pretendemos permanentemente reivindicar que sea lo público, es decir, todos los ciudadanos que están aquí sentados con sus impuestos, que paguen las iniciativas de otros, no vamos a arrancar en la vida. O sea que o establecemos un esquema, efectivamente, en que haya una valoración adecuada del riesgo, y eso exige de todos, como país, como personas, como empresarios, que hagamos un proyecto solvente, es decir, que nos creamos nuestra idea y digamos, con esto voy a conseguir vender esto, esto y esto, voy a necesitar estos recursos y efectivamente voy a ser capaz de devolver el dinero que usted me presta. Eso es lo que se llama el estudio, vamos, el business case o el caso de negocio. Eso es lo que como país tenemos que hacer también. Somos un país serio, tenemos unas reglas que cumplimos, no es el cachondeo de este y el otro, sino que nos valemos de la meritocracia, valoramos el esfuerzo de la gente, devolvemos lo que nos prestan, entonces seremos atractivos. Eso es como ha funcionado siempre, y cuando incumplamos las reglas, digamos que no devolvemos lo que nos prestan, pues efectivamente dejarán de prestarnos y dejaremos de tener un proyecto de futuro. No podemos hacer depender del sector público nuestro futuro. ¿Por qué? Porque el sector público no es una caja misteriosa en la que damos a una palanquita y sale el dinero. No, no, son los impuestos de todas estas personas que si no tienen unos ingresos que no dependan del sector público, la caja se seca. Sí. Esto es que no sigamos hablando de que al final lo público, como si fuera Harry Potter, llega aquí y hace ¡pum! Le doy a usted dinero. No, no, el dinero lo tienes que generar de algún sitio. Y si todos dependemos de lo público, podemos volver a la Unión Soviética. Esas cosas hay que explicarlas, porque el presupuesto... No, vamos a partir de las cuentas muy claritas. Las cuentas muy claritas y no sigamos engañando con que lo público... Perdón, uno por uno. Podría estar de acuerdo contigo en una cosa. Porque si no se... igualdad de condiciones, igualdad de oportunidades. Podríamos estar de acuerdo, pero ¿por qué se sigue financiando las empresas públicas financieras a las grandes corporaciones? Pues preguntárselo al presidente del ICO en estos 8 años, que es lo que ha hecho. Ha pedido el moderador que raseemos un poquito. El ICO lleva 4 meses sin emitir ningún bono en el mercado. Entonces vamos a hacer cosas factibles y cosas que se puedan hacer. Porque es que como empecemos a debatir y diatribas de dónde podemos ir, yo creo que... No, quería precisamente... Perdón, si me permiten, resumiendo un poco la impresión que me ha quedado, lo que han dicho ustedes, me he quedado con 2 ideas. Una, hemos de ver cómo descendemos de el gran debate financiero para tratar de llevarlo a la economía real, y segundo, qué podríamos hacer para movilizar la fuerza social para mirar hacia el futuro. Esas serían un poco las 2 ideas base a las que les invito ustedes a... En lo financiero yo lo tengo muy claro. Yo no sé de dónde puede salir una empresa pública que con un balance de repente pueda sustituir a los bancos que hasta el 2007 y cajas de ahorros eran bastante, parece, eficientes. Lo que hay que exigir es que estos bancos y estas cajas funcionen bien. Y hay que hacer todo lo posible porque funcionen bien. De repente crear
una institución de la nada, porque el ICO es muy poca cosa, Claro. yo creo que no es una opción viable. Además, yo quisiera saber cómo va a operar, cómo se va a obtener esa financiación. Pero vamos, si queréis, un poco al diagnóstico, porque yo he hecho la introducción un poco para luego dejarme y enlazar, ¿no? Se nos ha olvidado ya toda la fase esa que yo he dicho, crecía mucho el Producto Bruto, ¿no? Y la felicidad estaba estancada. Entonces, ¿no? Como el ser humano tiende al individualismo, he dicho, no, claro, yo me he ganado todo esto porque yo lo valgo, ¿no? Yo soy un tío fantástico, entonces a mí me ha venido a todo, entonces de repente viene la crisis y quieres cambiar todo y se te ha olvidado. Se nos ha olvidado todo, se nos ha olvidado que este país es el país del euro que más empleos ha creado. Nos hemos cargado 2 millones de empleos y seguimos manteniendo 5 millones más de ocupados de los que teníamos en el año 98. Hemos tenido que traer inmigración, sigue aquí. Yo les miro, ¿no? Los observo todos los días, no se van, digo, no, están fatal, sí, pero las remesas de inmigrantes suben. No sé dónde lo sacarán, yo se lo digo a la gente del FMI, digo, aquí mandan remesas electrónicamente, no es una encuesta, ¿no? Y las remesas suben. Entonces se lo estarán buscando la vida, porque en algún lado no se van, y eso es una buena señal, ¿no? Hemos vendido 6 millones de viviendas, 6 millones de viviendas, sobran 700.000, bueno, vale, ya las venderemos, habrá algunas que habrá que tirarlas, ¿no? Hemos creado un 25%, bueno, que se han hecho a 100 kilómetros de la playa con un campo de golf que se ha secado, entonces a lo mejor no vienen los turistas a venderlos, digo yo, ¿no? Serán proyectos que se dejarán caer y se harán, ¿no? Centros culturales o otras cosas. Tienes un país que se ha cargado la mitad del sector del textil y el calzado, que era un pequeño sector importante en la economía española, ¿no? Mantenemos la misma cuota de exportación, hay un 25% más de empresas que están exportando de manera permanente en este país desde el año 99. Tenemos multinacionales, como ha dicho Felipe, esto ya se ha olvidado todo, ¿no? Tenemos mucho endeudamiento familiar. Hay una encuestita, que esta sí es una encuesta, porque en las familias no llevamos la contabilidad, ¿no? Entonces hay que hacerlo por encuesta, que hace el Banco de España cada 3 años. En España, 2/3 de las familias ya han pagado su primera vivienda. En España, en el 98, las hipotecas se daban a 15 años y esa gente ya ha pagado su hipoteca, ¿no? Entonces, esa riqueza que al final de la burbuja, no sé dónde volverán los precios, pero vamos a suponer que la riqueza inmobiliaria ha subido un 50%, no, eso es mío, porque es que eso es mío y luego socializamos lo del resto, ¿no? Entonces, vamos a subir los impuestos, como decían en California. ¿Quién sale aquí con una propuesta directa de subir impuestos? El que vaya a perder las elecciones, luego lo subirán después de que haya el resultado, ¿no? Pero de momento todos, ¿no? Con impuestos solo para los ricos, bueno, ¿no? Tenemos un grave problema de recaudación, tampoco tenemos un gran problema de gasto público, ¿no? Entonces, somos gente incumplidora, como ha dicho Elena, que es el topicazo, ¿no? España sigue teniendo 20 puntos menos de deuda pública que los alemanes, ¿no? Los alemanes, desde que ha nacido el euro, en 11 años, han tenido 7 años el déficit público o al límite del pacto de estabilidad o por encima, ¿no? A mí me dice un amigo que cuando una cosa está al límite, ¿no? Es que lo ha sobrepasado. Entonces, estos tíos no han incumplido en su vida, entonces, ¿cómo puede venir esta mujer aquí con la moralidad? No, es que yo amo la austeridad. Bueno, tú amas la austeridad, pero no has hecho austeridad en tu vida, nada más que ahora que les va bien la economía. O sea que o rompemos todos estos topicazos, ¿no? Y empezamos a resolver y luego, ¿no? Yo creo que por dinámica o cómo entendemos las crisis los economistas, tenemos las mismas dinámicas que los meteorólogos con los huracanes. Entonces, de repente no pasa nada, pero hay un cambio en las condiciones, ¿no? Empieza a absorber aquello, se monta la nube, ¿no? Y empieza a descargar, ¿no? Nadie sabe cuál es el origen del caos. En este caso, ha sido Grecia, ¿no? Estamos hablando de un país que tiene el 2% de la población europea, ¿no? Que tienes una infección en una uña y que tiene a todo el cuerpo humano bloqueado. Entonces, vamos a dar una solución a Grecia definitiva. Va a haber una quita en Grecia, va a haber una reestructuración, no puedes pagar, pero vamos a hacerlo como un caso aparte, ¿no? Y vamos paso a paso. Si ese no funciona, pues veremos qué pasa con los irlandeses. Y si no, pero vamos paso a paso y después, cuando consigamos estabilizar los mercados y abrir la financiación del ICO, pues ya empezamos a hacer otro tipo de planes, pero a mí me hace mucha gracia y ya acabo cuando dice, no, la economía es real, lo financiero es bastante real. Yo, cuando hay movida en las bolsas, se corta el acceso a la financiación del crédito. O sea, pero vamos a hablar de cosas concretas. Vamos a ver, aquí habrá empresarios, nos están oyendo empresarios que al fin y al cabo, sobre todo la pequeña y mediana empresa, que es la que crea el 80% o casi el 90% del empleo que se crea en este país. Y los empresarios necesitan dos cosas. Primero, hoy de manera inmediata financiación y en segundo lugar necesitan demanda, necesita que alguien le compre lo que producen. ¿Qué está ocurriendo? Si es que el problema es que el ahorro que se genera no solo en España sino en el mundo
va a los mercados financieros y no va a la actividad productiva. Y es muy fácil de entender. ¿Cuánto tardaría el mejor empresario, el más emprendedor de España, en sacarle partido a 100 millones de euros? Pues meses, seguramente un año o 2. ¿Y qué rentabilidad le iba a poder obtener? Pues una muy normalita. ¿Y saben ustedes cuánto se tarda en los mercados financieros en invertir 1.000 millones de dólares y a mucha más rentabilidad? Pues yo se lo digo, 4 segundos. Y mientras eso esté ocurriendo en el mundo y el señor Botín y los dueños de los bancos sean señores inteligentes, que la mayoría de las veces, señores, que se ponen delante de sus accionistas y que tienen que dar a sus accionistas la mayor rentabilidad posible, cogerán su dinero y se lo llevarán a los mercados financieros. Entonces, mientras no se... Pues, en primer lugar, propongo que hay que proponer, en primer lugar, que se cortocircuite la desnaturalización de la banca, que se convierte, en lugar de alimentar la inversión productiva, la inversión especulativa. Y eso se puede hacer desincentivando la actividad especulativa, creando banca de inversión y banca comercial como había existido. Hay medidas que se pueden adoptar y, sobre todo, a corto plazo, yo creo que hay que garantizar, como se ha dicho antes, que las empresas tengan financiación. Se le ha dado... ¿De dónde? Sí, pero sí, ¿cuánto dinero se le ha dado en Europa a la banca? Lo decía ayer Barroso. Yo doy toda la vuelta 4 billones, billones, 4,5 billones de euros en Europa. ¿Dónde ha ido ese dinero que se le ha dado a la banca? Aquí están los empresarios, pueden hablar los empresarios. Si han recibido, si hoy día, mañana, cuando un empresario va a un banco, le da el crédito. ¿Cuántas riquezas ha volatilizado? No, si no es una riqueza que se volatilice, es que los bancos no cogen el dinero que le da el Banco Central Europeo y no lo llevan a las empresas. Y hay que obligar a que se financie la actividad productiva. Si es que es así de fácil. Fijaros una cosa, que si uno en los años 90, yo también trabajé en Intermoney, cuando íbamos a los comités de activos y pasivos, que son, digamos, como el consejo donde se mira en qué gasta un banco, una caja de ahorros, y uno observaba que el 70-80% de ese balance estaba invertido en sector inmobiliario, compras de suelo, compras de promociones de viviendas o inversiones tan absurdas como aeropuertos, como ahora está muy de moda el de Castellón o el de Ciudad Real. Esto ha sido una plaga, que realmente lo que dice Juan es cierto. ¿Cómo cambiamos de la inversión financiera, por un lado, la inversión supuestamente productiva inmobiliaria, que es un solar? No olvidemos una cosa, yo hice un trabajo en la Comunidad de Madrid, el 40% de lo que entonces era suelo industrial y suelo productivo se ha convertido en suelo inmobiliario, es decir, suelo que ya no se va a revertir nunca más. Se pierde suelo industrial en este país a mansalva. Ningún alcalde ha querido, hasta hace unos años, tener un polígono porque era mucho más chic y tenía mucho más glamour tener campos de golf y tener absolutamente promociones inmobiliarias absurdas. Eso ha sido lo que ha hundido la economía de este país y ahora revertir todo ese personal que ha salido fuera del mercado. Decía José Carlos, los 5 millones. ¿En qué van a ser, en qué se va a emplear a todo ese personal, a todas esas personas, hombres y mujeres, que ahora tienen un nivel de empleabilidad muy bajo? España tiene un problema de empleabilidad. Hay muchas personas que tienen dificultades y van a tenerlo de acceso al mercado laboral futuro. Yo he sido concejal del Ayuntamiento de Madrid, en la oposición, obviamente, y ¿qué ocurrió? Que en el distrito de Salamanca, el distrito más rico de Madrid, descubrí que hay un 15% de analfabetismo. El 15% en el distrito más rico de Madrid. Hay un problema de educación en este país muy serio. Y un problema que eso, hacer el catch-up, es decir, el salto a que buena parte de esa población se pueda emplear, no solamente por cuenta ajena, sino también creando nueva riqueza, creando nuevas empresas, es muy complejo. Perdón, ¿existe riesgo de que el estado de bienestar se reduzca o se trataría de reducirlo para que pueda sobrevivir? ¿Se intenta acabar con lo fundamental del estado de bienestar? ¿No se intenta, pero no va a haber más remedio? ¿Vamos a poder salvarlo? Esto sí que es central. Si hay algo en lo que todo el mundo parece coincidir, es que la sanidad, la educación y más son elementos capitales de nuestro presente y nuestro futuro. La pregunta directa a todos ustedes, ¿eso está en peligro o no? Hombre, estamos viendo en las últimas semanas que hay algunos sustos para la sanidad y para la educación. Yo creo que el enfoque que se ha hecho es recortar. Y yo lo haría de otra manera. Yo no bajaría nada la asignación
del presupuesto y pediría más productividad, que ese presupuesto tuviera efectos más multiplicativos. Porque eso, de algún modo, con un sistema de incentivos, mejorar la productividad. Pero lo que no tiene nada de sentido es decir, no, vamos a recortar porque el recorte, primero, la calidad va a empeorar, el servicio va a ser peor y el que la comete, el sanitario, el docente, va a estar más desmoralizado. Yo creo que la idea no es vamos a rebajar el coste y que salga la calidad como sea, sino vamos a mantenerlo, hagamos ese esfuerzo, pero exijamos para que la productividad, lo que se saca de eso sea mejor. Yo creo que hay muchos esfuerzos por hacer en las universidades. Las universidades, yo pertenezco a ellas, tenemos mucho que decir aún y se nos tiene que exigir mucho porque yo creo que no estamos cumpliendo el papel central de una formación de cara a lo que el mercado, las empresas necesitan. Es decir, estamos más bien muchas veces preguntándonos qué nos interesa a nosotros, qué clase queremos promover, qué programa, en vez de ver lo que realmente se necesita. Y eso hay que mejorarlo, sin lugar a dudas. Entonces, yo soy más partidario de no recortemos nada, pero vamos a hacerlo que tenga más efectos y no caer en el recorte, que eso siempre entra en una espiral que degenera. Yo, aparte de hacer lo ha dicho antes José Carlos, y yo quería corregir que la economía al final es digamos, administrar o intentar manejar recursos que al final somos las personas. Y esto yo creo que es muy importante tenerlo en cuenta. Las cifras o los números van detrás, pero de lo que se trata es de ver cómo los comportamientos de los ciudadanos y de las personas cuando consumen, invierten, deciden comprarlo fuera o traerlo, determinan luego las cifras globales. Y esto lo digo al hilo del estado del bienestar o del malestar, como dicen en Europa ya, en el resto de Europa. Digamos que hay una cifra que sí que es un malestar, y no lo digo como algo demagógico, sino que son 5 millones de parados. 5 millones de parados quiere decir que hasta hace, las cifras las ha dado José Carlos, hasta hace bien poco, estaban trabajando y por lo tanto estaban aportando de ese trabajo impuestos. Y ahora, desgraciadamente, tienen que detraer en forma de mayores gastos. Eso abre una brecha enorme que efectivamente se suma a los pensionistas, se suma a los funcionarios y tenemos una cifra de 10 más 5, 15 personas que dependen del presupuesto público con menos, esas personas no están aportando a la producción de la que sacamos los impuestos. Esas cifras gruesas hay que tenerlas en mente, porque efectivamente, ¿qué es lo que está en peligro? Que si no aportamos al presupuesto, difícilmente podremos hacer nada. Por eso es muy importante dejar las cuentas claras, decir qué es lo que tenemos y qué es lo que nos podemos permitir. No es una cuestión de recortar, sino, efectivamente, no hemos incumplido y España no lo ha hecho casi nunca. Otra cosa es que, efectivamente, en cuanto fallas, como no hemos tenido tradición histórica, nos sacan los colores, ¿no? Pero lo que es evidente, ese es el problema que tenemos ahora, o le ha pasado a otros países de Europa y por lo tanto no tienen por qué pensar que los demás son distintos, es que están diciendo, el caso de Grecia, es que no puedo pagar los sueldos de mis funcionarios dentro de 2 semanas. Perdóneme, pero ustedes son economistas y quiero que me saquen de dudas, porque si las cifras que se dan son verdaderas, y deben serlo cuando nadie sale a discutirlas, es sorprendente la naturalidad con que en España se acepta el fraude fiscal que hay. Denunciado por gente tan poco sospechosa como los propios inspectores de Hacienda, nos anuncian un fraude de una proporción tan colosal que me sorprende que cuando estamos tratando de extraer un euro de aquí y otro de allá, pasemos como si nada por ese rincón donde estaría, al parecer, una importante solución a muchos de nuestros problemas. ¿Hemos tirado la toalla? ¿Es que ese dato no es cierto? ¿Es que no se puede actuar? ¿O es que lo consideramos como una especie de hecho meteorológico? Yo creo que hay una cuestión de ética fiscal y conciencia fiscal. En España hemos pasado una dictadura donde prácticamente la conciencia fiscal era prácticamente cero. Nos hemos aproximado a la democracia con un sistema fiscal muy poco equitativo. Aquí en España ha primado más, en muchos casos, la recaudación que la búsqueda de la equidad fiscal. Y además es un fenómeno por el cual no hay, digamos, una salida en tromba de la sociedad, y es que el fraude fiscal no entiende ni de clases sociales, ni de rentas, ni de profesiones, es decir, se produce prácticamente en casi todos los esquemas.
¿Quién no ha tenido un operario en su casa y no le cobra el IVA? No tiene nada que ver. Las grandes empresas, no digo que legalmente o ilegalmente, tienen paraísos fiscales. No, pero le pregunto que si la cifra es verdadera, ¿cómo es posible que no sea casi el primer renglón de todas las fuerzas políticas diciendo he ahí un yacimiento de dinero, al parecer muy importante, a por él? Porque hay ilusión monetaria. Hay ilusión monetaria. Quizás sea que los que más defraudan son precisamente, supongo, los que tienen más poder, los que marcan el discurso, los dueños de los medios. Pero me llama la atención, se anda buscando por los rincones un euro y hay una cifra así de gorda, ¿no? Pero es una cuestión de ética fiscal, de conciencia fiscal. Por supuesto que defrauda más las grandes operadores, las grandes empresas o incluso el sistema financiero que tiene paraísos fiscales, incluso a veces hasta legales o por lo menos no ilegales. Por supuesto que está en volumen mucho más que las personas, digamos, que podemos estar aquí. Pero la ética fiscal, la conciencia fiscal, es prácticamente la misma, digamos, en todas las generaciones, incluso hombres y mujeres, mayores y jóvenes, y ese es un problema muy serio. Yo recuerdo en Canadá, que estuve 3 años viviendo, donde una discusión que casi se pegan porque uno declaraba que no pagaba sus impuestos, un ciudadano a otro. ¿Eso cuándo ocurre en España? Simplemente le preguntas, ¿quién te lo ha hecho? Fíjate que... Pero no podemos esperar a que la conciencia se transforme, ¿no? Fíjate que en este tema fiscal hay una parte de ideas y de ideología bastante potente, porque hay una corriente, por lo menos en Estados Unidos, donde el debate es más honesto y por lo menos lo dicen, ¿no? Hay una corriente conservadora, neoconservadora, que directamente lo dicen: vamos a bajar los impuestos, matamos a la bestia de inanición, ¿no? Y luego nos cargamos el estado del bienestar y recortamos todos los gastos, ¿no? Esa estrategia la ha hecho la izquierda. Nos contaron la película esta de la tercera vía, el Tony Blair, el Bill Clinton, en el periodo de mayor crecimiento de la mala distribución de la renta en Estados Unidos, que se mide mejor. El 1% de la población más rica se ha comido la mitad del crecimiento de la tarta de los últimos 20 años. Es inédito, no había pasado desde los años 20. Bueno, en todo ese periodo, y ha gobernado el Partido Demócrata, ha bajado la progresividad fiscal. Y ha habido una bajada de tipos efectivos y marginales para las rentas altas, ¿no? Discúlpeme, pero eso, digamos, es el debate fiscal. Yo me estoy refiriendo a la ley fiscal. Yo no estoy hablando del debate. Hay un debate y puede que sea necesario, pero hay una ley fiscal que al parecer está siendo incumplida de una manera clamorosa, y me sorprende que, siendo al parecer pues de gran envergadura, no ocupe una atención preferente, porque nos sacaría de muchos problemas. Pero fíjate, tráetelo a España, ¿no? El debate que tenemos. Lo que ha pasado desde 2007 aquí, España tiene un problema clarísimo de recaudación. Tú, cuando miras el nivel de gasto público en España comparado con los países europeos, estamos por debajo de la media. No tenemos un grave problema. Tenemos un grave problema de recaudación donde estamos recaudando menos que los Estados Unidos de América sobre el PIB. Entonces, ¿dónde están los agujeros fiscales? Por supuesto que hay que hacer un esfuerzo en el fraude, y me alegro que nombres a los inspectores fiscales, que por primera vez en el año 2011 van a usar los recibos de la luz para ver si hay actividad en una empresa que declara ingresos, que es un gran avance, ¿no? Gracias a la tecnocracia por ayudar a este país en la recaudación fiscal, ¿no? Los grandes agujeros de recaudación, que en esa parte te puedes llevar 1.000 millones, 2.000 millones en un esfuerzo, hay que poner personas, hay que llevarlo a la fiscalía, hay que tener una determinación fiscal, un juez que lo determina. El gran agujero está en el impuesto de sociedades, lo ha nombrado Felipe González, tiene nombres y apellidos. Son grandes empresas que están declarando todos los ingresos, o sea, los pagos de financiación y de intereses de inversiones para invertir fuera aquí, y los ingresos que vienen de fuera no recaudan. Simplemente, si no queremos quitar las desgravaciones, porque seguramente hay que hacer una ley fiscal y vas a tardar mucho, pues una propuesta que la tiene los Estados Unidos de América y Alemania, que es un gran país ahora virtuoso. Ponemos un suelo al tipo que puede pagar cada empresa en el impuesto de sociedades. Me da igual las desgravaciones. Usted no puede pagar por debajo del 15%, que es un poquito más de lo que se paga en Irlanda. Entonces, pones un suelo y ahí tienes un gran agujero de recaudación. Y luego, en el IRPF, que es la gran figura de recaudación, bueno, pues los que tenemos una nómina lo sufrimos en silencio, como las hemorroides, pero los que tienen una renta están pagando el 21% de tipo efectivo, ¿no? Entonces, bueno, pues tienes el complejo este del señor Warren Buffett, que paga menos tipo marginal que su secretaria. Aquí también lo tenemos. Entonces, vamos a atacar donde están los agujeros, ¿no? En la parte de gasto, la mitad del crecimiento del gasto sobre PIB que ha habido desde el 2007 es en prestaciones por desempleo. Entonces, bueno,
Felipe González dice, no, pero estamos peor que están siendo noticias, están en el centro del debate, iniciativas políticas, propuestas de los distintos partidos, cuya expectativa de recaudación, ese es el chocolate del loro respecto a la monumental cifra del fraude fiscal. Y sin embargo estamos entretenidos pero en si eso. le dices a la sociedad que hay que subir los impuestos, pierden las elecciones. No, no hay que le echemos la culpa a los yo no digo subir los impuestos, digo cumplir la ley. Haya que subir los impuestos. Es que hay que decirle que tienen que pagar sus impuestos las rentas más altas. Si es que no es un... Hombre, las bajas, es que da la cosa... En España un trabajador declara más renta que los empresarios o que los profesionales. Es que las personas que tienen nómina difícilmente pueden defraudar su renta. Ahora vamos, Marina, estate preparada, que queremos que Juan, una de las vuelques preguntas sobre. una característica fundamental de un país avanzado y democrático son las clases medias. Esa es la diferencia con los países cuando se quieren desarrollar, que tienen una estructura en la que solo recaudan impuestos de dos, porque claro, los pobres desgraciados del resto son pobres. Y defíneme clase media, ¿dónde la No, la clase media es la que se establezca como media. No, pero vamos a ver, yo me voy al concepto. Pero ponla en euros. Voy al concepto, porque aquí hablamos, que paguen los ricos, y resulta que al final los ricos somos todos los que estamos aquí, porque el resto de la gente es que está mucho peor. Vamos a entender, o sea, lo que quiero decir, que un país avanza cuando tienes a la mayor, y ojalá eso es lo que tenemos que esforzarnos, la mayor parte de la población tiene la oportunidad de emprender un proyecto personal que le va a dar un futuro y con el que efectivamente decide, porque somos demócratas y queremos tener una serie de cosas en común, que paga sus impuestos. Y a cambio quiere una administración seria que se lo gasta en lo que quiere que se lo gaste, y no en chorradas, en dispendios, etcétera. Y entonces, en mi opinión, lo hacemos demasiado confuso. Y no yo, porque intento ser clara, pero todos intentamos tener una jerga técnica para que al final no lo entienda ni su padre y nos tengan que llamar para hacer la declaración. Y yo trabajo ahora en una consultora, o sea, que no, por eso tenemos negocio, porque todo es tan complicado. Entonces, tienes que tener impuestos claritos, sencillos, con pocas deducciones, con pocas cositas, que se contribuya en función de lo que ganes, que sea lo suficientemente progresivo. Déjame acabar. Pues sí. Todas, venga. Pues sí, pues sí. Dejamos el tipo al 20% si quieres. Bueno, pues habrá que buscar el porcentaje que es. Pero si tú tienes un impuesto clarito, con pocas puertas para que efectivamente este se va a ir, que tiene nombre y apellidos. Por eso lo público, cuando tienes algún amiguete, es peligroso. Lo más clarito posible, tendrás una recaudación fácil. El problema es que si tú tienes muchos recovecos, tienes que perseguir a mucha gente, claro, al final nos hacemos todos inspectores de Hacienda. Entonces, o ponemos impuestos claritos, y lo que digo, la gente al final dice, ¿para qué voy a pagar si se lo va a quedar este, que es un jeta? Entonces, o vamos a un tema de conciencia, y yo lo he visto, igual que gente que coge la ayuda de comedor y no la necesita, y seguro que hay gente que la necesita, defraudamos todos los días. Y el problema del fraude no es de 10, que también, y además defraudar un huevo, sino de la mayor parte. Si no, no tendríamos un problema de fraude. No nos engañemos, no hagamos demagogia, porque Alejandro, de ahí no sacamos más que dos duros. Marina, ¿algún comentario, alguna pregunta para la mesa, por favor? Sí, la mesa se calienta el debate aquí en el Museo Reina Sofía y eso se reproduce en Twitter, así que vamos a ver si podemos bajar el tono con una cuestión que nos llega a través de Twitter en la que puede que los invitados estén más de acuerdo. Dice Mara: ¿tiene sentido seguir al minuto los índices bursátiles o corremos el peligro de volvernos unos lunáticos o unos ciclotímicos? Total. Pues la verdad es que en parte es cierto. Es decir, yo creo que no tiene sentido que todas las personas estén siguiendo esto, porque eso es la economía de sub y baja y no refleja realmente las grandes transformaciones y los grandes problemas. Lo que pasa es que ahora, cuando estás en una situación de tensión, pues evidentemente cuando tienes un niño pequeño y tiene fiebre, pues si estás de 39, 39,5, pues estás más pendiente cuando está todo mucho más calmado, ¿no? También es el tema de la economía financiera. La economía financiera tiene un peso enorme y eso ha hecho pues que la prima de riesgo, no tanto los índices bursátiles, que también, es sobre todo la prima de riesgo en este momento lo que nos marca la... Es que hay mucha gente en España ya que tiene dinero invertido en bolsa, claro, ya es un hecho cada vez más menos, popular. Ahora más en depósitos. Tenía dinero y ahora ya... Yo creo que precisamente España tiene un diferencial con otros países. Tenemos un primitivismo inversor en las familias tremendo, y es que el gran activo
y donde empleamos más fondos de nuestra vida es en una vivienda Creí que o era en por la dos. primitiva, O sea, ¿no? esto es un primitivismo inversor que tenemos heredado, supongo, de un concepto del ladrillo que podemos entrar a valorar un día entero, que realmente ha mermado la capacidad de las familias en invertir, no solo en el sector financiero, que hasta cierto punto, sino en educación, por ejemplo, para sus hijos. Se prefiere tener una mejor vivienda a una mejor educación para sus hijos. Eso es gravísimo. Y volviendo al tema de la educación y al estado del bienestar, está habiendo un repliegue y un recorte promovido, desde mi punto de vista, por una ofensiva del sector privado para quedarse de una buena parte del pastel educativo. Yo también lo he vivido en Madrid, cuando empresas que no tienen nada que ver con la educación, empresas de servicios, empresas de seguridad, no voy a dar nombres, se hacen con el control y la gestión de escuelas infantiles en Madrid. ¿Qué tiene que ver eso con la educación? Cuando han echado y han expulsado del mercado a cooperativas educativas y a un sector de la educación que tiene el cáncer en España, que estamos dualizando la educación, la concertada y la pública. La pública se está quedando como el reducto claramente de, digamos, el segmento con menor renta. Hablabas tú, Elena, del fraude en los concertados. Cuando una directora de un colegio concertado le dice a un señor que se pasa del baremo de renta, falsifique usted la declaración de la renta para que sus hijos puedan entrar, porque eso es lo que ha causado este doble sistema, que no existe en ninguna parte del mundo. Yo por eso envidio tanto a Francia. ¿Pero qué es lo que se ha cargado la educación pública? Permitir que vaya la gente con independencia la concertada, de sus y que la rentas. concertada permita seleccionar al alumnado, que lo hacen claramente en Madrid. Eso es un fraude. Los seleccionan al alumnado, seleccionan económicamente al alumnado, lo seleccionan directamente, y además Francia tiene un sistema que para mí es perfecto, o privada o pública, con un nivel, por cierto, de imposición sobre PIB del 49% sobre PIB. Y un 56% de gasto. Y los franceses no pierden elecciones, porque ante todo está en los elementos básicos de una sociedad que mira, Alejandro, lo que no salen son las cuentas. No. Lo que no salen son las cuentas, con más cosas públicas, más públicas. Lo que pasa salen es que perfectamente. Si no, tenemos que decir, ¿de dónde va a salir? Salen Yo creo que deberíamos aprender a sumar y a contar a veces, porque claro, se está justificando recortes de gasto en la enseñanza pública porque no hay dinero, cuando en realidad a la hora de ver las cuentas lo que está pasando, como está pasando en la Comunidad de Madrid, es que se quitan 80 millones de euros a la enseñanza pública y se renuncia a recaudar 90 millones para hacer apoyo a la enseñanza concertada. No, privada, no concertada, privada. Aquí uno va a un colegio privado puro y tiene declaración fiscal. Entonces, eso no ocurre es en que ninguna se parte esté del mundo. poniendo en cuestión el estado del bienestar porque no haya recursos. Lo que se está poniendo en cuestión es la provisión pública de recursos para abrir una franja de negocio proveyendo a través del capital privado servicios que antes estaban disponibles para toda la población. Yo creo que lo estamos viendo no ya solo en España, sino en otros países en donde este proceso... ¿Cree entonces usted que el asunto estemos de observarlo desde una perspectiva no técnica, sino política? ¿El tema de la educación en general o el tema de estado de bienestar y ajustes o recortes económico y político? Es decir, aquí hay un avance clarísimo de sectores enteros productivos, sectores de empresas privadas que se quieren hacer con el control claramente de la tarta, digamos, que supone la educación pública, la sanidad pública, los servicios. No hemos hablado de los servicios sociales, no hemos hablado de dependencia, no hemos hablado del envejecimiento que tiene este país, el problema del envejecimiento de este país, que es un tema gravísimo. Uno pasea, por ejemplo, una ciudad mediana a las 12 de la mañana un día cualquiera y realmente se le cae el alma en los pies. La tasa de actividad en muchas ciudades españolas es tan baja, en la tasa de actividad femenina, señores y señoras de 50 años desempleados o prejubilados, y el sistema lo aguanta. Claro, esto es un problema muy serio de empleabilidad de este país que que no puede sostener el sistema de pensiones futuro, y eso tiene que ver realmente con la falta de crecimiento y la falta de oportunidades de crecimiento en muchos lugares de España, porque creemos que la economía del país solamente se vive en Madrid. Y eso es un defecto que uno tiene cuando uno vive en Madrid, en la vorágine de los mercados financieros. Parece como que todo ocurre en Madrid, pero hay que salir fuera de Madrid. ¿Pero qué tiene que ver eso con la educación pública? No, porque me preocupa, o sea, yo me niego a aceptar, lo siento mucho, o sea, yo creo que tendemos a pensar que cuando le pones un rótulo como público, y la educación es pública en España, la educación es pública, o sea, existe educación pública en España que garantiza el acceso de cualquier persona a la educación. Eso no es verdad.
No es eso lo que ha dicho... Bueno. Te digo colegios en donde realmente no hay capacidad de acceso. Muchísimos colegios donde no todo el mundo puede tener acceso, lo siento. Aquí todo... En Madrid, no es verdad. Pero bueno, vamos a ver, aparte de Madrid, yo no tengo ningún interés en defender a nadie. Pero todo el mundo que quiera acceder a la escolarización, le escolarizan. A lo mejor no en el colegio del lado. Claro, eso sí. No, pero vamos a lo que... Vale, seleccionemos. No seleccionamos. Sí lo seleccionamos. Mire, el colegio, lo voy a decir... No, pero vamos a ir al principio. Sí. O sea, porque entonces tenemos otro tipo de problemas. Claro que lo tenemos. La mejor prueba Si de me permiten todo ustedes es solo así. una cosa, me permiten para hacer un avance, les anuncio que el siguiente encuentro va a versar específicamente sobre la educación. Y este tema que estamos ahora tocando de una manera tangencial se nos ocupará de una manera integral. Sí, lo planteaba solo en el marco general del estado del bienestar. Sí, Muy importante. Un tema nuevo que yo creo que sí es importante. Está siendo una crisis muy larga, mucho más larga de lo habitual. Es una crisis... Esto es un topicazo, pero es diferente a las anteriores. Es una crisis típica que viene por el lado financiero, por eso tenemos que hablar de la parte financiera, porque no tiene crédito. Hay un racionamiento del crédito excesivo y esto sabemos que condiciona muchísimo. Hoy hablaba con una emisora de Colombia y, claro, nos ven como unos bichos raros, porque ellos ya han vivido crisis de estas de crédito, pues tienen una cada 10 años, así. Entonces, bueno, están escandalizados y digo, oiga, si en Europa solo les ha caído el Producto Bruto 4 puntos, en Colombia nos caía 15 y no había prestación por desempleo. Te buscabas la vida 100%, no había ni sanidad pública, ni educación pública. Entonces nos ven como unos bichos raros, ¿no? Que nos hemos convertido en unos nuevos ricos. Pero yo sí hay un tema que me preocupa como economista observador, que da la percepción de que todas las políticas que se han hecho en el 2007 no han servido para nada, de que esto otra vez estamos igual. No es cierto. El riesgo que había en el año 2008 es que fuésemos una patología a la japonesa. Que fuese, ¿no? Es que en Japón no hay deuda de las familias, claro, es que la han ido reduciendo año a año durante 20 años consecutivos. No es que los bancos no dieran, es que no iba la gente a pedir, ¿no? Los bancos tampoco daban, pero había una contracción. En Estados Unidos y en Europa, en el año 2010 y la primera mitad del 2011, ha habido crecimiento de demanda natural, de demanda de crédito de empresas pequeñas, que son las que tienen más acceso a la financiación a través del sistema bancario. Por supuesto que no ha habido crédito para todas, pero la demanda se ha reactivado. Habíamos vencido a la patología japonesa. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo creo que hay 3 errores que hay que atacar. Por supuesto, coincido que hay que reformar el sistema financiero y hay que coger, como decía Felipe González, la variable tiene que ser la eficiencia para trasladar recursos de ahorro a la inversión real, luego el otro tipo. Pero ha habido un exceso de austeridad, ahora es fácil decirlo, es economía forense, nos hemos pasado recordando los déficits públicos, especialmente en Europa. Ha habido un problema gravísimo de materias primas, donde hay unas posiciones financieras especulativas brutales. Las materias primas han dejado de ser elementos de primera necesidad para convertirse en activos financieros, que a lo mejor estamos invirtiendo nosotros a través de un fondo de inversión o fondos de pensiones, y luego ha habido un problema enorme en Europa, en una pésima gestión de una crisis financiera de un país concreto que hemos permitido contagiar. En el año 2008 estigmatizamos las titulizaciones, ¿no? Salía aquí la gente haciendo bromas en los programas de Buenafuente y estas cosas, ¿no? Que estos productos tóxicos. Bueno, la tasa efectiva de impago de las titulizaciones europeas en 4 años ha sido del 1%. 99 de cada 100 créditos que se utilizaron han pagado. ¿Cuánto estuvieron descontando los mercados de pérdida efectiva? El 80%. Entonces, aquello fue un error que se liberó eliminando esa obligación de valorar todo a precio de mercado, esta obsesión. Ahora es mucho más grave, estamos estigmatizando deuda pública, deuda de países que decimos, no, es que como el mercado descuenta una pérdida del 400%, ¿no? Porque dicen que va a haber una quita generalizada y tal, nos la creemos y obligamos a meterla en los balances. No va a haber quitas ni en Italia ni en España. Entonces, ¿por qué se tienen que valorar los bonos en las carteras bancarias de Italia y de España como si fuera a haber quita? No va a haber quita. Entonces, paremos eso y dejémonos ya de empezar a reconstruir el mundo y el sistema capitalista. Vamos a parar ya porque nos van a reñir en casa. Habíamos pensado que íbamos a ir antes. No, vamos allá a concluir. Tengo que dar paso a Marina, que nos interesa que nos cuente qué va pasando por ahí, y luego ya sí que cerramos con una última intervención porque está
agotándose el tiempo que nos habían adjudicado. Marina, es tu turno, cuéntanos. Dice Ara a través de Twitter, experimento de gestión de recursos en el Estado español, 6 meses, que gobiernen economistas en vez de políticos. No sé si se iban a poner de acuerdo. Ese es el Pero problema. bueno, la cuestión que quería trasladarles era sobre la propuesta de Durão Barroso este miércoles de tasar las transacciones financieras. ¿Creen los invitados que esta propuesta puede salir adelante en la Europa actual? Pues, hombre, probablemente quien acaba de marcharse ahora nos diría que sí, claramente, puesto que está en esa línea de defensa. El problema Sí. ahí es que, si primero, aunque nos pusiéramos de acuerdo en Europa, si en el resto del mundo no se ponen de acuerdo, nos estaríamos poniendo otra losa encima y haría más difícil o menos atractiva a Europa para atraer Sí, capitales de como otros una operación países. compartida, sí. O es Bueno, en todo el mundo, sí, claro. o... Es como decía, como la de la legalización de las drogas, ¿no? O sea, como lo haga uno solo, pues Claro. sí. No, hay que hacer un efecto acordeón del sistema financiero. Claro. Hay que reducir el peso del sistema financiero a nivel mundial. No puede ser que el sistema financiero... Pero di quién paga eso, Alejandro, que es que parece que va a salir gratis. ¿A quién le dejamos Vamos a sin ver, financiación? ¿te sale gratis el frog? No te sale Vamos gratis a el ver, frog. un recorte ¿Te sale- de eso, No, vamos a ver. Eso tiene que ser de forma ordenada y un día lo podemos Pero que debatir. eso supone una transferencia de renta de los deudores a los acreedores, Es que y los tienen que pagar acreedores los dos, son tienen que pagar pensionistas, acreedores y deudores. abogados. Claro, Acreedores claro. y deudores Claro, van a claro. tener que pagar como Mira, pagaron en dejamos- Suecia y hicimos como pagan en una, otros países. hicimos una operación acordeón, una que se llamó Lehman Brothers, y mira cómo salió, ¿no? Y Alejandro, estás proponiendo hacer todas, hombre. Vamos a dejarnos de Bueno, experimentos tiempo. con gaseosa, ¿no? Les pido ahora sí una última intervención con un mensaje de cierre. El tema es tan ancho que no había manera de evitar que fuera disperso. Es una especie de juego de manguera que rocía infinidad de temas y que apenas los toca por encima, pero es que estamos ante una crisis que tiene una profundidad tal que toca prácticamente todo, los sectores financieros, los económicos más directos, las economías, los puestos de trabajo, los modelos de sociedad, nuestra propia mentalidad ante las cosas. La sensación de que estamos inaugurando un nuevo tiempo parece clara. Hubo algo que yo no sé si conté aquí, pero que me impresionó muchísimo, de un estudio de la Universidad en Francia, de un estudio que decía que un altísimo porcentaje de ejecutivos con responsabilidad en la empresa tenían personalmente y secretamente la sensación de que no estaban preparados para atender el tiempo que les había tocado vivir. Y lo vivían como un secreto, pensaban que los demás sí. Y tenían la impresión de que estaban desbordados por los acontecimientos. Yo lo extiendo. Creo que hay muchas madres que tienen la impresión de que están desbordadas por los acontecimientos y no saben cómo enfrentarse con sus hijos. Y de muchos profesionales de cada una de las actividades. Eso también está pasando. También está pasando que todo esto nos pilla a todos con la impresión de que todo está yendo más a prisa que nuestra capacidad de seguirlo o que las destrezas que adquirimos están quedando obsoletas frente a las cosas que están ocurriendo ahora. Por eso es casi imposible centrar el tema. Pero por eso, como nuestra intención era volcar todo sobre la red, en la espera de que fuera tocando aquí y allá y provocando respuestas, sensaciones, reflexiones, pues yo creo que la misión en ese sentido está cumplida. Nuestro objeto es, como ven ustedes, pues finalmente actuar, pedir a la gente que pase de una atención estática a una situación distinta, activa, y por eso esta dispersión, por la que yo pido disculpas, puede tener utilidad, dadas las circunstancias que ahora estamos viviendo. Sí, quisiera pedirles un mensaje de cierre, finalmente. Muchas gracias. Un mensaje de cierre. Es que después de tu intervención. No. No, me parece muy pertinente la reflexión que has hecho, porque efectivamente todos estamos un poco perdidos, ¿no? Sí. Pero yo sí que llamaría a una cierta tranquilidad en el sentido de que las esencias no cambian tanto. Es decir, cuando se dice, siento decirlo porque eso ya es de formación como economista, ¿no? Pero yo intento explicar que lo que pasa en un país es muy parecido a lo que pasa en una familia, y si estás solo, pues lo que tú ves en tu ámbito que tiene que pasar. Y yo, por deformación digo, pues pienso que tienes que tener unas cuentas lo más claras posibles en la decisión que hayas tomado de gastártelo en lo que quieras, pero sabiendo que tienes que ser capaz de generar ingresos para poder permitirte esos gastos. En esos gastos como persona y en este mundo que vivimos tan complejo, tiene que haber un capítulo fundamental que yo siempre animo también a los jóvenes, que dediquen de su tiempo a formarse permanentemente. Y una formación que tiene que ir más allá de un título académico, con todo el respeto a los académicos, que tiene que versar sobre lo que está pasando en el mundo, y algo que me parece fundamental, que es estar abierto, estar con una mentalidad flexible de adaptarte a lo que está cambiando. El mundo ha cambiado, no hemos dedicado poco, y sí que me gustaría meter esa cuña, como bien decía el presidente González, no son emergentes, son emergidos. Y yo, que realmente creo, siempre he creído en la libertad de comercio, creo que la globalización ha sido un éxito.
Y ha sido un éxito porque ha permitido a países pobres que no tenían ninguna esperanza de futuro tenerlo. Y tenemos que ser lo suficientemente conscientes de que eso nos eleva nuestro nivel de exigencia. No podemos pretender mantener nuestro estado de vida a costa de unas colonias que afortunadamente han dejado de serlo y quieren tener su presente y quieren aprovecharlo. Y eso va a suponer que los demás trabajemos más, con más ahínco y entendamos mejor lo que está pasando. Pero la buena noticia es que efectivamente si cada uno de nosotros pone su grano de arena, al final tendremos una gran montaña que es el crecimiento, que es lo que necesitamos para que la deuda baje y tengamos un futuro. ¿Cuál sería su mensaje de cierre, señor Inurrieta? Yo apelo, después de todo este debate y de muchos más, a la conciencia de ciudadano. El concepto de ciudadano, el concepto de que enseñemos a los niños y a las niñas a pensar, a criticar, a ser crítico con el sistema, a rebelarse y, sobre todo, a apelar a toda la ciudadanía a que, como se ha dicho David González, a que luche por una serie de derechos inalienables. Y uno de ellos es la educación, por supuesto la sanidad, los servicios sociales, pero sobre todo a ser persona, enseñar a todo el mundo a ser persona, a viajar, a salir fuera, a intercambiarse, a moverse y a aprender durante toda su vida y, por supuesto, a crear, ser creativo y crear algo siempre a lo largo de tu vida. No, decía un economista hindú hace poco, que una persona con 23 años no puede esperar que le den empleo, tiene que crear su empleo y no puede esperar que nadie le compre un piso, ni sus padres, tiene que vivir su vida y cuando tenga edad podrá comprar algo, pero mientras tanto que cree y que simplemente sea ciudadano. Bueno, yo doy clases en la universidad y estoy en contacto con gente joven, un tipo de gente, no todos, y yo creo que son los grandes damnificados de esta crisis y junto con las personas que han perdido el empleo. Esos son los dos focos que la sociedad tiene que proteger y hacer todo lo posible para priorizar que los jóvenes se incorporen y las personas se incorporen al mercado de trabajo. En el resto, yo solo voy a decir una cosa. Yo salí de la universidad a mediados de los 90. Me contaron las mismas cosas que me contaron hoy. Yo era la generación perdida, estaba con un 45% de tasa de desempleo y mira, hoy me invitan hasta a venir aquí a los... Entonces, hay una frase de Heródoto que dice: tu estado de ánimo es tu destino. Coincido con Elena, hay que seguir estudiando, sobre todo a los jóvenes, hay que nunca dejes de pelear y si vas a ser un 1000 eurista, por lo menos no te conformes con ello. Yo empecé siendo 600 eurista y ahora me pagan hasta un poco más también. Ánimo, sí. Podemos. Yo quiero terminar con dos reflexiones. La primera, contar algo, bueno, no hemos dicho nada de cómo lo vemos la situación de la crisis, por lo menos lo voy a decir en mi intervención final. Yo creo que en los últimos días hemos dado pasos un poco hacia atrás del precipicio, ¿no? Es decir, Alemania parece que, y otros países que estaban reticentes, están más por la labor de crear y de apoyar lo que haga falta, que es como lo definen ellos. Y bueno, la crisis financiera aún no estamos fuera de ella, pero que por lo menos transmitamos la confianza que se empieza a ver algo más de luz. Y además yo creo que incluso si se pusieran las cosas muy mal, Alemania seguiría tomando las decisiones adecuadas, probablemente, porque yo creo que el coste que puede suponer para Alemania es peor. En todo caso, estamos demasiado cerca del precipicio. Entonces, si uno se resbala o comete un accidente, pues le puede pasar algo. Entonces, ahora, por favor, ni errores ni resbalones. Y la segunda reflexión es que España yo creo que ha sido un ejemplo para muchos por varias razones. Una, porque ha sido de los países que a regañadientes, insuficientemente, pero ha hecho cosas, ha cambiado. España ha resistido mejor la crisis y yo creo que es algo que debemos tener orgullo como país. Tenemos una de las mejores redes sociales del mundo, que es la familia. En este país aún importa la familia, aún importan los amigos. Y cuando uno se quedó desempleado le echaron una mano y eso ha hecho que este país haya resistido mejor socialmente. Y yo creo que ese valor ahora también tenemos que aprovecharlo para conceptos muy interesantes que se han dicho en la última intervención, como la formación, como viajar, como salir. Pero yo creo que es importante que este país ha demostrado fortalezas que nos va mucho a latigarnos y no reconocer que yo creo que hemos resistido muy bien y además tenemos capacidad para cambiar. Es decir, yo hablaba con algunos europeos estos últimos días y decían, es que vosotros habéis hecho cosas que otros países que ahora están pasando a lo peor no lo han hecho, no han demostrado capacidad ni institucional, ni política, ni social para hacer nada. Vosotros tenéis cosas que hacer, muchas, pero al menos estáis en un camino distinto. Y apoyémonos en eso para ser optimistas.
Pues esto es todo desde el Centro de Arte Reina Sofía. A todos ustedes y a quienes nos ven a través de Internet, un saludo muy afectuoso. Y tal vez lo que después de muchísimos años yo he descubierto y casi he convertido en lema, yo lo traslado y sobre todo a la gente más joven: los pesimistas también se equivocan. Muy buenas noches.